Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Vamos a orar hoy, noveno día, último día del novenario de Felicita Adorno Ortiz y Dolores Sánchez Cruz. Y por todas y cada una de nuestras intenciones personales, confesamos nuestros pecados arrepentidos, pedimos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, la gracia de vivir conforme al misterio pascual y al celebrarlo con alegría, su continua eficacia nos proteja y nos salve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestros, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados
y de la fornicación. Haréis bien en apartarlos de todo esto. Salud. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la iglesia y entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, se alegraron mucho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracia ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra de tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, yo creo en el Señor y espero en su palabra. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes les llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien les he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Seguimos en la misma dinámica de la lectura de los Hechos de los Apóstoles en este altercado que hoy por fin llega ya en el texto a su finalización. Ya los apóstoles han deliberado y lo mismo que decíamos ayer, es importante poner atención a los detalles que nos narra este pedazo, este trozo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense que en el texto comienza diciendo: nos hemos enterado que algunos de ustedes, sin autorización nuestra, han alterado a la comunidad. Y eso lo dice la carta. Es decir, los apóstoles están poniendo ya la división de cómo las cosas funcionan, porque si no se le va de la mano. Las comunidades están creciendo, se están formando distintas comunidades que ellos ni siquiera conocen.
que cada vez que un grupo de hermanos llega a una ciudad X, en esa ciudad habla de Cristo, ¿y qué acontece? Que allí comienzan a convertirse y se va formando una comunidad. Pero los apóstoles no saben quiénes son esos hermanos de esa comunidad. Entonces, mientras la iglesia va creciendo, cuando eran un grupito, era fácil, porque sencillamente tenían que corregirse entre ellos. Pero una vez que la comunidad sale y van creciendo distintos grupos, ya van creciendo, las dificultades y los problemas son más grandes como tal. Y por lo tanto, ahora hay que comenzar a poner la doctrina, las cosas claras, para que donde quiera que vaya creciendo las comunidades, sea la unidad de la iglesia. Amén. Porque ustedes saben que mientras más crece, mientras es más difícil, y luego entonces todo el mundo hace lo que quiera, y al final entonces no sabemos lo que estamos haciendo. Y es lo que están haciendo los apóstoles. Nos hemos enterado que algunos de ustedes, sin autorización nuestra, le están diciendo claramente, dice por ahí que para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Y le está diciendo, sin nosotros, nadie puede decidir nada. Amén. ¿Y cómo se decide? ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando una cuestión sencillamente de quién manda, de quién es el jefe. No, es sencillamente cómo se ejerce el poder. ¿Y quién es el que da la autorización para que se hagan las cosas? El Espíritu Santo. Es decir, no es que yo porque estoy al frente voy a decidir. No, ¿qué dice la carta? Hemos decidido, ¿quién? El Espíritu Santo y nosotros. Léanla. Hemos decidido primero el Espíritu Santo, porque Él es el que manda, Él es el que guía, Él es el que está al frente. Y nosotros que colaboramos con Él, hemos quedado de acuerdo, Él nos ha comunicado, porque no es que entramos en diálogo con el Espíritu. No se crea que ahora le vamos a preguntar, mira, ¿y qué tú crees si lo hacemos de esta manera? No. El Espíritu Santo nos ilumina y con nuestro intelecto nos ponemos de acuerdo y llegamos entonces a la conclusión, no de lo que más me conviene, no, es de lo que va en el camino de Dios. Amén. Porque nosotros podemos ponernos de acuerdo ahora mismo y decir, ¿qué queremos hacer aquí en la iglesia? Pues mire, pues vamos a convertir esta iglesia en un burdel. Un ejemplo así, ¿verdad? Plástico. Porque decidimos nosotros y somos la mayoría. Ahora, eso que decidimos está de acuerdo con lo que Dios quiere, con lo que Dios nos está mandando. Es decir, no es lo que diga la mayoría, no es lo que nos convenga o lo que hemos decidido. No. Es que el Espíritu Santo nos va a iluminar para que la decisión que vamos a tomar esté en unidad con los criterios de Dios. Amén. Y ahí es donde está el gran detalle. Por eso los apóstoles están diciendo, el Espíritu Santo, que es el que guía y nos ilumina, junto a nosotros, ha decidido que estas son las cosas que vamos a hacer como tal. Y van encaminadas precisamente a esa construcción del proyecto de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nunca va a tomar una decisión contraria a lo que Dios quiere, porque está en unidad. Es la unidad trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y por lo tanto siempre va a decidir lo que quiere el Hijo y lo que quiere el Padre. Y eso es lo que nos va a comunicar. Y cuando nos comunique eso, entonces vamos a entrar en criterio todos y vamos a entender lo que Dios quiere es esto. Y vamos a entender que estas cosas son las que el Señor nos está mandando a cumplir. Y por eso, como yo decía anoche, fíjense cómo ya se va definiendo como tal lo que es el movimiento cristiano, porque hasta ese momento decíamos anoche que era la iglesia judeo-cristiana, la iglesia que todavía estaba bebiendo y estaba muy unida a los preceptos judíos. Y ahora se van dando cuenta los apóstoles
que esta iglesia no es la iglesia judía, es la iglesia de Cristo. Y por lo tanto hay que comenzar a formular los criterios de Cristo. Amén. Y eso, cuando uno estudia, yo le decía anoche, cuando uno estudia la historia de la iglesia, nos van dando todos esos episodios que yo le invito, lea la historia de la iglesia, porque la iglesia, hay mucho recuerdo que había gente que decía, el que lee la historia de la iglesia se sale de ella. Mire, mentira. El que lee la historia de la iglesia mala ama. Amén. Porque conoce lo que ha pasado en 2000 años, lo bueno y lo malo. Y cuando tú lees la historia de la iglesia y tú dices, wow, y todo esto ha pasado en la iglesia y todavía con todo y esto seguimos adelante, 2000 años después, entonces ahí uno llega a la conclusión. Si con todo esto que la iglesia ha vivido en 2000 años, todavía la iglesia hoy vive, es porque no es ella la que camina sola. Porque cuántos reinos, cuántos imperios han desaparecido en la humanidad. Y la iglesia continúa. ¿Por qué? Porque no es ella la que camina sola, sino que hay una presencia divina que la va guiando con todo eso. Entonces, yo le invito a ustedes, léanse la historia de la iglesia. Lean para que ustedes vean cómo ella ha sabido en medio de todas sus propias dificultades, saber salir, ¿verdad?, airosa y salir y volver a encontrar el camino del Señor. Y desde aquí comienza entonces a ir formulándose todos los criterios que hasta hoy tenemos. Cuando tú te lees el catecismo de la Iglesia Católica y te lees el derecho canónico, tú dices, ¿y de dónde viene todo eso? Precisamente de aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha conformado un grupo y en torno a ese grupo el Espíritu Santo va formulando los criterios de lo que hoy llamamos la santa doctrina. Amén. Y usted quiere saber ¿qué piensa la iglesia sobre tal cosa? Vaya al catecismo. ¿Qué piensa la iglesia sobre algunas leyes? Vaya al derecho canónico. Y así vaya al Vaticano II. Usted va a los documentos. Yo a veces veo mucha gente diciendo, porque la iglesia católica dice tal cosa. Yo le pregunto, ¿dónde leíste eso? Lo primero, no porque me lo dijeron, no me que te dijeron una cosa y ahora tú me estás formulando algo que te dijeron y que tú no has leído en ningún lugar. Hay mucha gente diciendo que la iglesia dice tal cosa y que la iglesia es tal cosa, pero nunca lo ha leído en ningún lugar. Sencillamente son rumores del camino. Por eso tenemos que aprender a conocer nuestra doctrina. Amén. Para saber qué enseñamos y para saber a qué nos tenemos. Saber cuáles son las cosas que realmente mi iglesia me manda a guardar como precepto. Y yo no puedo estar, fíjense que a partir de este momento, una vez que los apóstoles toman esa decisión, ¿qué dice el texto al final? Me encanta el final del texto. Fíjense cómo termina. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la iglesia y entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, se alegraron mucho. Es decir, todo el que estaba allí, porque había un lío, eso no es ahí se estaban matando, quién va a hacer tal cosa, y una vez que llega la carta y se lee, todo el mundo entendió, hablaron los apóstoles, habló el Espíritu Santo, por lo tanto ya no hay que discutir. Por eso, cuando usted quiera saber qué piensa mi iglesia sobre tal punto, usted va y lo lee. Eso no se puede poner bajo discusión. La iglesia me ha dicho que esto es lo que yo en mi fe debo cumplir. Y por lo tanto, eso a mí tiene que darme alegría el practicar eso. Entonces, lo que vemos hoy día es que la iglesia a veces dice una cosa y habemos mucho que decimos otra. Y yo recuerdo un profesor que yo tenía muy ilustre, y recuerdo siempre estas palabras que él nos decía: como seres humanos nosotros tenemos criterios personales
Y eso nadie nos lo va a quitar. Porque tenemos estudio, tenemos lectura, tenemos influencia del medio en donde nos desenvolvemos. Y eso va haciendo que nosotros vayamos formulando ideas, ¿verdad? Que tengamos criterios propios de cosas. En la iglesia no valen los criterios propios. Usted puede tener su criterio, pero a la hora de usted hablar como iglesia, usted tiene que hablar de lo que la iglesia cree. Y eso hace el Papa. Vean al Papa, para que ustedes vean. Cuando el Papa está hablando con los medios de comunicación y le están preguntando, ustedes no ven que habla de muchísimos temas que después la gente dice, mire, el Papa dijo tal cosa. Pero cuando le hablan desde la doctrina, como que cambia la cosa. Porque el Papa puede tener su criterio personal. ¿Usted sabía eso? Como persona, como ser humano, él puede pensar cosas y decir, mira, yo creo sobre ese punto tal cosa. Pero cuando él se monte en la cátedra de Pedro, ya no habla en nombre de él. Él habla en nombre de la iglesia. Y por eso, lo que él piensa y lo que él cree que debe ser, no es el criterio. Él tiene que dejarse ahora iluminar por el Espíritu y dejarse iluminar por los que están con él. Y por lo tanto, cuando el Papa, lo que se llama es cátedra, ¿qué significa? Cuando él habla desde la cátedra de Pedro. ¿Por qué? Porque cuando el Papa habla desde la cátedra, todo lo que él dice es vinculante. Amén. Es decir, cuando él habla desde el papado, desde su ser como tal, líder de la iglesia, lo que él dice no puede ponerse bajo discusión. Habló el Papa en la cátedra. Por lo tanto, nosotros reconocemos que está hablando iluminado, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra, y lo dijo Pedro, el Espíritu Santo y nosotros. Por lo tanto, nosotros creemos desde este momento, desde el momento bíblico, que el Espíritu Santo es el que habla en la persona del sumo pontífice. Eso está claro, ¿verdad? Y por lo tanto, él sabe bien, y los papas no son locos, que cuando él habla, él tiene que montarse allí y tiene entonces que decir. A veces ustedes no ven que se monta en un avión y comienzan los periodistas. ¿Y qué usted piensa sobre eso? Y él dice, bueno, eso puede ser, por aquí. Y después sale la noticia, el Papa dice que se puede tal cosa. Y se difunde esa noticia. Y después al ratito, cuando llega al Vaticano y llega el vocero del Vaticano y dice, no, las cosas son así, tal. ¡Ay, qué cambió! No fue que cambió nada. Es que a mí, por ejemplo, al padre Luis Amado, y tú me puedes hacer una pregunta y decirme, padre, ¿qué usted cree sobre tal cosa? Yo le puedo decir, bueno, yo tengo criterios y mi sensibilidad tal vez, o mi cercanía con algunos temas, porque va a depender de la cercanía que tú tengas con X comunidad o con X temas, ¿verdad? Y esa cercanía te va a dar un criterio totalmente distinto como tal. Tal vez el sacerdote que está en una oficina y sus trabajos son más administrativos, va a tener menos sensibilidad que el que está metido en una comunidad pobre. Y no es que aquel sea malo, sino que está envuelto en libros y su sensibilidad son los libros. Y aquel, la sensibilidad es la gente como tal. Y son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, si tú le preguntas a uno y le preguntas al otro, van a tener ideas totalmente diferentes. Entonces, imagínense cada sacerdote, cada obispo y cada miembro, imagínense ustedes cada uno miembro de la iglesia diciendo su propio criterio. ¿A dónde vamos? Cuando le pregunten qué piensa la iglesia sobre tal punto, ¿a quién le creemos? ¿Cuál será entonces la verdad para guiarnos? Y por eso entonces nuestros propios criterios los dejamos a un lado y asumimos el criterio universal de la iglesia. Por eso usted se va a Japón, usted se va a Alemania y lo mismo que piensa la iglesia en cualquier parte del mundo es lo que piensa aquí. Porque tenemos ese criterio de unidad. Amén. Así que yo sé que es difícil. Uno toca estos temas y la gente dice, pero entonces, no. Es que si no fuera así, ¿usted se cree que esta iglesia pudiera estar caminando? ¿Usted se cree que es fácil, Papa, desde Roma, gobernar la iglesia en el mundo entero?
Cuando ahora mismo el Papa ni siquiera sabe quién se está ordenando en China, quién se está ordenando en República Dominicana. ¿Usted cree que él se da cuenta de todas las cosas que hace cada obispo? Por eso cada obispo es el líder de su iglesia local y el Papa le confía a cada obispo para que guíe la iglesia en ese lugar como tal. Y por eso todos debemos estar en comunión con esos criterios universales de la iglesia. Y nosotros como laicos también tenemos que estar unidos a esos criterios, porque no puede ser que alguien me pregunte, ¿qué tú piensas como iglesia? No, ok, como Luis Amauri yo pienso tal cosa, pero como iglesia, esta es mi postura. ¿Y cuál tú vas a seguir? Esta, porque es mi iglesia. Yo tengo que ser capaz de hacer que mi iglesia, el criterio de mi iglesia, sea el criterio que me guíe. Porque si no también voy a andar dividido. Es un problema. No, yo soy Luis Amauri, el padre, y como padre pienso tal cosa, y como iglesia pienso tal cosa. Yo no. Por eso lo que yo pienso en temas personales es mi pensamiento. Y eso desde este micrófono yo no lo puedo comunicar. Porque ahora mismo yo no estoy hablando en nombre mío, yo estoy hablando en nombre de la iglesia y estoy instruyendo a la iglesia. Por lo tanto, los criterios que yo digo por este micrófono tienen que estar acordes con lo que piensa la iglesia. Porque si yo comienzo ahora a decir, no, porque yo no estoy de acuerdo con los santos, no estoy de acuerdo con la Virgen María, no estoy de acuerdo con tal cosa, no, usted no está. Usted ya está saliéndose de los criterios de la iglesia y usted está entrando en un proceso de lo que llamamos de excomunión, porque usted no está en comunión con lo que es la iglesia como tal. Así que tenemos que cuidarnos de eso. Yo sé que es un tema bien difícil, pero es bueno que nos incluyamos para que sigamos adelante en esta unidad de la iglesia, en esta unidad de criterio, sabiendo ante todo que la iglesia tiene una cabeza, Cristo, y tiene alguien que le guía y la hace pensar, el Espíritu Santo. Dios le bendiga. Mis hermanos y hermanas, junto con el pan y el vino en este altar presentamos nuestras peticiones. Presentamos a nuestros difuntos, nuestros hermanos enfermos, presentamos a nuestra iglesia, presentamos al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto González, a todos los obispos de la iglesia, a todos los pastores, para que unidos en criterio al Espíritu Santo podamos seguir adelante, guiando a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, por el camino que Dios quiere. Que sea siempre el Espíritu Santo el que nos ayude a discernir el camino, el proyecto de Dios. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea el agrado de Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, al aceptar este sacrificio espiritual y conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está presente Jesucristo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto González, su obispo auxiliar Alberto,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Felicita a Adorno Ortiz, Dolores Sánchez Cruz en su novenario, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y mártires, San Agustín, Santa Mónica, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, Beato Carlos Manuel, todos los santos y beatos de la orden canonical y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Fraternalmente puede darse la paz. La paz para todos. Abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está presente Jesús, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Cuerpo de Cristo, Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Llorando en silencio de soledad, se escucha el viento cantar. El alba y su luz tocan mi dolor. Señor, ya duerme en paz. El que hubo amado la vida dio, abrazándose a una cruz. El sepulcro es un lugar sin luz. Señor, ya despertará. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, Señor ya resucitó. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, es vencida por el amor. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, es vencida por el amor. Resucitó. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fin de semana de las madres, ¿verdad? Bien. Así que nada, seguimos adelante. Cuando ustedes lean la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que cada vez que la iglesia ha querido mirarse a sí misma con sus propios criterios, siempre se equivoca. Eso son de las cosas interesantes. Cuando tú te das cuenta, tú dices, Dios mío, ¿por qué pasó eso? Te das cuenta que en ese momento la iglesia dejó de mirar a Cristo, dejó de dejarse auxiliar por el Espíritu Santo
y en ese momento se equivocan. Siempre que la iglesia se separa en criterios del Espíritu y del camino de Cristo y se mira a sí misma para tomar criterios personales en el tiempo, siempre han surgido esas grandes equivocaciones que hemos tenido. Y por muchas de esas cosas, porque el Papa y casi todos los papas de Juan Pablo II para acá siempre han tenido un espacio para pedir perdón por los errores de la iglesia. ¿Por qué? Pues lo mismo, y la gente dice, pero ¿cómo que se equivoca? Sí, se equivoca cuando deja de dejarse guiar, porque el Espíritu Santo nunca se equivoca. Él sabe siempre lo que hay que decir, pero a veces somos nosotros así, ¿o no? El Espíritu Santo nos está diciendo, es por aquí, nosotros, no, porque es por aquí, y tiene a veces que darnos nuestro cocotazo y decir, no te estoy diciendo que por aquí, entonces ahí es que uno, está bien, ahí que uno entonces coge cabeza como tal. Así que le damos gracias al Señor y oramos por nuestro Papa Francisco, y hay que orar por él y por el obispo Roberto y todos los obispos, para que el Señor los ilumine, para que el Espíritu Santo siempre los ilumine, y sobre todo que ellos se dejen siempre iluminar para que nos lleven como iglesia por el camino que Dios quiere. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. El camino que Él trazó, aleluya, lleva al corazón de Dios, aleluya. El camino que Él trazó, aleluya, lleva al corazón de Dios, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. De palabras sobre el mar, aleluya, es la calma y es la paz, aleluya. Tu palabra sobre el mar, aleluya, es la calma y es la paz, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. El Señor resucitó,